simultáneos. El total de formas en las que se puede realizar algún suceso va a resultar por el producto del número de formas que se realiza el evento, ¿no? Listo, eso habíamos dicho. Ahora, voy a empezar a grabar. Recording in progress. Al margen del principio de la suma y del producto que ya vimos la clase anterior, van a poder clasificarse los sucesos que se vayan a realizar de acuerdo a si nos interesa el orden o no nos interesa el orden de los elementos con los que vayamos a trabajar. ¿De qué estamos hablando? Si a mí me interesa el orden de los elementos que vaya a tener, yo puedo estar hablando de una permutación o de una variación. ¿Cuándo vas a tener una permutación? Cuando te dan elementos y te piden que los ordenes de todas las formas posibles. ¿Pero qué haces? Ordenas a todos los elementos que tienes. Mientras que en una variación, de todos los disponibles, solo elegimos algunos. Y esos algunos que estamos eligiendo, obviamente los vamos a ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, si me interesa el orden de los elementos, puede ser que estemos hablando de una permutación o de una variación. ¿Qué pasa en una permutación? Se ordenan todos los elementos disponibles. ¿Qué pasa en una variación? De todos los disponibles, elegimos algunos elementos y estos se los ordena. ¿De acuerdo? Pero si no me interesa el orden, si no te interesa el orden, pues vas a estar hablando de una combinación. ¿Cuándo es una combinación? Cuando tienes un total de elementos y eliges algunos. Vamos a analizar, vamos a aprender cómo funcionan estos sucesos. Empecemos entonces cuando nos interese el orden y tengamos una permutación. ¿Qué es una permutación? Lo que hacemos es encontrar todas las ordenaciones posibles de todos los elementos disponibles. ¿Tienes un total de elementos disponibles? Sí. Los vas a ordenar a todos. No dejas a nadie afuera. Dentro de esta situación, puede ser que se nos presenten permutaciones sin repetición. Cuando todos los elementos que voy a ordenar son diferentes. Ningún elemento está repetido. El resultado de una permutación sin repetición está dado por el factorial de n, donde n es el total de elementos disponibles. Veamos de entender esto mejor. Mira el ejercicio. Te dan los números, te dice con los números 4, 5 y 6, ¿cuántos números de 3 dígitos puedes formar? No puedes repetir números, o sea, no puede haber el 444, digamos. Eso no. Solo con el 4, 5 y 6. O sea, vamos a pensar en pocas palabras que el 4, el 5 y el 6 son números magnéticos que están en mi refrigerador, digámoslo así. ¿Qué hacemos? Podemos ordenarlos de diferentes maneras. ¿De qué maneras? Puedo poner 4, 5 y 6. Pero si yo cambio de lugar el 6 con el 5, ¿qué número se te ha generado? El 465. Si yo comparo estos dos números, ¿son iguales? No, son diferentes, aunque los dígitos como tal sean los mismos. Solo hay 4, hay 5 y hay 6. Entonces me doy cuenta ahí que el orden de los elementos sí me va a interesar, porque no es lo mismo pensar en 456 que en 465. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos elementos tienes disponibles? Tengo el 4, tengo el 5 y tengo el 6. ¿Cuántos son? Son 3 elementos. Cuando yo hable de encontrar todos los números posibles que puedo formar con estos dígitos, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar una permutación de 3 elementos. El total son 3 elementos que dice el resultado debería ser n factorial. O sea, en mi caso, 3 factorial. El factorial de 3, ¿cuánto es? Es 1 por 2 por 3. Es 6. Listo. Veamos los 6 números posibles. Ahí están. Empezando en 4, el 456 o el 465. Empezando en 5, 546 o 564.
Empezando en 6, 645 o 654. ¿Hay algún otro número posible que podamos hallar? No, son solamente esos 6. Respuesta, se pueden formar 6 números con los de 3 dígitos con los dígitos 4, 5 y 6. ¿Se entiende, muchachos? Preguntas, por favor, pregunten. Claro que sí. Tú tienes disponibles estos números. Tú tienes el 4, tú tienes el 5 y tienes el 6. Y te dice, con estos numeritos, ¿cuántos otros números puedes formar? Que incluye al 4, al 5 y al 6. Eso es lo que estás haciendo. Fíjate, el 4, el 5, el 6. Si yo cambio estos dos de lugar, ¿qué número tendría? Tendría el 465. ¿Qué te parece si empiezo en 5? Podrías tener el 546 o si cambio los de atrás o el 564. Si empiezas con 6, ¿qué números tienes? 645 o 654. Son estos 6 números los que se forman y nada más. ¿Cómo podemos hallar este número? ¿Cómo podemos saber que son 6 números los que se pueden formar de una forma simple? ¿Te fijas cuántos elementos tienes que ordenar? Porque en realidad lo que estás haciendo acá para formar estos números es ordenarlos de distintas maneras. ¿A quiénes? Al 4, al 5 y al 6. ¿Cuántos números son en total? Son 3. Entonces dices, vas a hallar la permutación de 3 elementos. La permutación de 3 elementos, pues es 3 factorial. Ahora sí, aquí fíjate que te dice, la permutación de n elementos está dado por n factorial. Espero que sí, porque es tu turno. Me dice formar todas las palabras posibles con las letras de la palabra olas. No importa si tiene o no tiene significado. ¿De qué cosita estamos hablando? Las letras de la palabra olas. Es como que yo tengo... Hey, ¿qué pasó? Ah, me equivoqué aquí. Sí. Yo tengo en mi refrigerador una O, una L, una A y una S. Y las voy a ordenar. Misma idea aquí arriba. Una palabra, por ejemplo, podría ser ¿cuál? Si empiezo por la A, alos. Ya. Me dice, no importa si tiene o no significado. Ah, entonces esta palabra cuenta a ols. Sí, claro que sí. Te dice que encuentres cuántas palabras posibles puedes formar con la letra de la palabra olas. No importa si tiene o no significado. Y luego, estas palabras que encuentres, que las ordenes alfabéticamente. Si al ordenarlas alfabéticamente pregunta cuál es la última palabra de la lista, ¿podrían encontrármelo? A ver, 2 minutos para pensar y anotan la respuesta en el chat. Recording stopped.
¿Ya está? A ver, perfecto. Tengo 13 respuestas por acá. Son 24 palabras y la última es sola. Y por aquí, alguien que quiere llegar, que entró tarde, la palabra es sola. Ok, ¿y cuántas palabras serán? Muy bien. Como esto se queda grabado en la reunión, me viene bien. Recording in progress. Como para que yo vea quiénes han sido. Ok, ¿qué ha pasado? ¿Qué letras tengo? Tengo una A, una L, una O y una S. Son 4 letritas, entonces el resultado va a ser permutación de 4 elementos, que sería 4 factorial y son 24. Ahora dice, las ordenas alfabéticamente. ¿Cómo empiezas? Empiezas con las palabras que empiezan en A. Todas las que empiezan en A, ¿qué te sobra? Te sobra la L, la O y la S. Ok. En orden alfabético, ¿cuál viene a continuación? La L. Ahí está la L y luego pongo OS o SO. Luego vendría la O, AO, LS o SL. Y luego AS, ASLO o ASOL. Listo. Luego estarían las que empiezan con L, las que empiezan con O y las que empiezan con S. De las que empiezan con S, después de la S, ¿quién vendría? Primero las que tienen la A, luego las que tienen la L y luego las que tienen la O. Si estoy en las que tienen la O, SO, sería soal y luego sola. Todos los que me han dicho que la última palabra era sola, tienen toda la razón. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero ordenar elementos, pero que tienen algunos elementos repetidos? ¿De qué estás hablando? Tu total de elementos tienes elementos repetidos, como acá. Fíjate, mismo ejercicio. Vamos a formar todas las palabras posibles con las letras de la palabra alas. Ahí está. Vamos a suponer que son letras magnéticas en mi refrigerador. Esta A tiene un puntito arriba y esta otra A tiene un puntito abajo. Yo voy a cambiar de lugar esas A's. Y voy a poner por delante esta A que tenía el puntito abajo y atrás la A que tenía el puntito arriba. ¿Ya? Voy a ponerlas así. ¿Se lee de manera diferente? No, ahí sigue diciendo alas. Pero eran dos elementos distintos y los he cambiado de lugar, sí, pero en realidad son dos elementos que están repetidos. Son as y nada más que as. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tienes una permutación donde existen elementos repetidos. Estas as son repetidas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice? La permutación con repetición de n elementos, n es el total, que están en grupos de n1, n2, n3, n4, etcétera, está dado por n factorial sobre n1, n2, n3, todos ellos en factorial también. ¿Qué es lo que siempre se va a cumplir? Que el total de elementos va a ser igual a n1 más n2 más n3 más n4 más. ¿Sí? Entonces veamos el ejercicio. Yo quiero todas las palabras con las letras de la palabra alas. ¿Qué notas? ¿Que son 4 letras? Sí, pero ¿cuántas as tienes? Tengo 2 as, una L y una S. Vamos a ordenar esto. Hay elementos repetidos, hay 2 as. Entonces, ¿qué dices? ¿Cuántas letras son en total? Son 4. Voy a tener una permutación de 4 elementos que están acomodados en grupos de 2, 1 y 1. Resultado, 4 factorial sobre 2 factorial, 1 factorial y 1 factorial. ¿Se dan cuenta? Y el resultado va a ser 12. ¿Estamos? Recording stopped. El resultado es menor que en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Por el hecho de que hay repetidos. Veamos si está claro. Su turno. Misma idea.
¿Cuántas palabras podemos formar con las letras de la palabra solitarias? Solitarias. ¿Cuántas? A ver, veamos si hay respuestas. Nada por aquí. A ver, allá creo que 27, no, eso no. A ver, acá ya hay algo. 453,600. Veamos. Recording in progress. En la palabra solitarias, contamos y son 10 letras. ¿Cuántas S hay? Hay 2 S, una O, una L, perdón, una O, una L, 2 Is, una T, 2 As y una R. Si yo sumo esto, me va a dar 10. ¿Qué tienes? Permutación de 10 elementos en grupos de 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Resultado 10 factorial sobre 2 factorial, 1 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 1 factorial. Respuesta 453,600. Todos los que han respondido ese valor, maravilloso, muy bien. ¿Estamos? Estamos. Sigamos adelante. Muchas veces se nos presentan permutaciones circulares cuando los elementos que tengo que ordenar están acomodados en un círculo. Cuando los elementos... ¿Qué fue? ¿Alguien está con su audio? Cuando los elementos están en círculo, pues no hay principio ni final. Lo único que tengo es un compadre a la derecha y el otro a la izquierda. No tengo nada más, ¿no? Este mi amigo estará a mi derecha y este otro estará a mi izquierda, pero no tengo nada más. Entonces, no hay propiamente un principio y un final como cuando los elementos están acomodados en fila. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Si tus elementos están acomodados en forma circular, la permutación de los n elementos en forma circular va a reducir en 1 su total. Va a ser igual a n menos 1 en factorial. Donde ¿quién es n? N es el total de elementos disponibles. ¿Se entiende? Fíjense acá. 6 amigos están sentados en una mesa circular. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse? Son 6 amigos. Pensar que se acomoden significa hacerlos sentar. Aquí está mi amigo Juan, mi amiga Teresa, Sofía, Inés, Andrés y Rafael. Listo. Esa es una forma en que se sientan, pero ¿qué tal si los sentamos aquí a Rafael, acá a Inés, aquí a Andrés, aquí a Teresa, aquí a Sofía y no sé quién nos falta. Ah, mi amigo Juan. Y aquí a Juan. Y esta sería otra forma de ordenarlos. Pero si yo agarro y les digo, a ver, recórranse un puentito y aquí nos sentamos a Rafael, y aquí a Juan, y acá a Sofía, y acá a Teresa, a Andrés por aquí y a Inés por acá.
¿Qué es lo que ustedes notan? ¿Qué ha pasado? En realidad, estas dos son las mismas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho ha sido mover un puesto, pero nuestros vecinos por derecha y por izquierda son los mismos, fíjate. Rafael está entre Juan e Inés, entre Juan e Inés. Sofía entre Teresa y Juan, Sofía entre Teresa y Juan, sí. Esto ha recorrido un espacio nada más. ¿Por qué entonces voy a reducir uno? Por el hecho de que no hay ni principio ni final. Y nuestros amigos podrían acomodarse en la mesa de 120 maneras diferentes. ¿Se entiende? Preguntas, preguntas. Cuando los agarramos a todos los disponibles y a todos estos los ordenamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una permutación. Digamos, ¿hay alguien por ahí con su audio que me está molestando? ¿De qué sala es? Si alguien lo identifica. No parece, no es de acá. Debe ser del Zoom, me imagino. Así, bueno, me estoy callando. Alejandro y Harry tienen que estar con sus audios apagaditos, ¿ya? Para que no molesten. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué hemos hecho en una permutación? Todos los elementos disponibles los hemos ordenado. Y lo que hemos hecho ha sido contar las diferentes formas de ordenar a los mismos. Pero ¿qué pasa si no tomamos a todos? Si yo tengo una cierta cantidad de elementos y de esa cierta cantidad de elementos solo elegimos algunos. Si eso sucediera, ya no estamos hablando de permutaciones, sino de variaciones. ¿Qué es una variación? Es una ordenación cuando de un total de elementos disponibles eliges algunos. Y estos algunos que eliges se ordenan. ¿Ya? ¿Estamos bien? Igual que en el caso de las permutaciones, tenemos variaciones sin repetición cuando los elementos a elegir son todos diferentes. El resultado, variación de n en k está dado por el factorial de n sobre la resta de ambos n menos k en factorial. ¿Quién es n? N es el total de elementos disponibles. ¿Y quién es k? K es el total de elementos escogidos. ¿Estamos bien? Veamos. Miren, formar números de 3 dígitos. Ah, también, sin repetición, o sea, que ningún número se repita. Con 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Se acuerdan? Hace rato habíamos formado números de 3 dígitos con el 4, el 5, el 6. Ahora te doy el chance y te aumento dos más, el 7 y el 8. Y con estos puedo formar números de 3 dígitos. Por ejemplo, sin ir lejos, el 456. ¿Qué has hecho en el 456? Has tomado estos tres números, no has considerado ni el 7 ni el 8. ¿Se dan cuenta? Del total de elementos disponibles, elijo solo algunos. ¿Y esos algunos elegidos los vas a ordenar? Sí, porque puedes tener 456, 654, 546, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que ya habíamos visto hace rato, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? El orden de estos sí interesa, pero del total disponible solo estoy eligiendo tres. Es una variación. Una variación de 5 en 3. ¿Por qué 5? Porque tiene 5 elementos disponibles. ¿Por qué 3? Porque solamente vas a elegir a 3. ¿Qué dice que es la formulita? 5 factorial sobre la resta 5 menos 3 en factorial. Resultado 5 factorial sobre 2 factorial.
¿Estamos bien? Me sale 60. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Quieres verificar los 60? Claro que sí. Fíjate que cuando tú empiezas con el 4, por ejemplo, ¿cuántos números posibles tienes? Tienes 6. O sea, perdón, empiezo con el 4 y luego sigo el 5 y luego el 6. Estoy considerando esto. Es lo que hace rato habíamos visto, ¿se acuerdan? Entonces ahí está 456, 65, 546, 564, 645, 654. ¿Cuántos son en total? Son 6. ¿Qué has hecho en este caso? Has dejado fuera al 7 y al 8. Listo. Otra chance. Los que tienen los dígitos 4, 5 y 7. Se te van a formar otros 6. En 4. Recording in progress. ¿Y qué pasa si los elementos se pueden repetir? Ah, entonces estaríamos hablando de una variación con repetición. ¿Cómo es eso de variación con repetición? Vas a elegir elementos y estos que elijas los puedes repetir. Mismo ejercicio, ¿qué dice la fórmula? La variación con repetición de n en k está dado por n a la k. ¿Quién es n? N es el total de elementos. ¿Quién es k? Es el número de elementos elegidos que pueden repetirse hasta k veces. ¿Cómo que hasta k veces? Fíjate, ahí están los mismos dígitos, 4, 5, 6, 7 y 8, y vamos a formar números de 3 dígitos. Obviamente el 456 y sus 6 variantes entran. Pero ¿qué pasa si yo pienso en este número? 445. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este número? 445. Ah, tiene 2 veces el 4. ¿Y qué tal este número? También podría ser el 444. Sí, tiene 3 veces el 4. ¿Ustedes creen posible que yo pueda considerar 4 veces el 4? ¿Qué creen? No, ¿por qué no? Porque el enunciado es claro. El enunciado, ¿qué no va? Te dice que tienes que tener números de 3 dígitos solamente. ¿Correcto? Entonces, ¿hasta cuántas veces se pueden repetir los números? Hasta 3 veces. ¿Estamos bien? ¿Qué dice? N es el total de elementos. K, el número de elementos escogidos que pueden repetirse hasta K veces. El resultado va a ser N a la K, que en nuestro caso sería 5 al cubo elevado, 5 al cubo que me va a dar 125. Listo. Y esa es la cantidad. Ahora fíjense, 125 es mucho mayor que lo que yo había encontrado por aquí. ¿Cuánto será? Era 60. ¿Por qué es más del doble? Porque en realidad acá se consideran los números con cada dígito diferente, que es lo que veíamos hace rato. Se consideran números con 2 dígitos iguales y números con 3 dígitos iguales. De ahí es que el resultado es más. Fíjate, aquí vamos a anotar, los con dígitos diferentes serán 60. Si tienes 2 dígitos iguales, ¿estamos bien? Con 2 dígitos repetidos son 60 también. Y con los 3 dígitos repetidos van a ser 5. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todos estos? Los vamos a sumar. 60 más 60 más 5 me va a devolver los 125 que me daba la formulita. ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? ¿Seguimos? Mucho cuidado. Si me interesa el orden de los elementos, puede ser permutación o variación. En una permutación elegimos todo lo disponible y en una variación de todo lo disponible elegimos algunos y estos algunos los ordenamos. No hay preguntas. Enseguida vamos a empezar a hacer ejercicios varios. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el orden de los elementos no nos interesa? O sea, que me den como sea los elementos escogidos. Por ejemplo, yo tengo mis caramelos en el bolsillo y te digo, toma, elegite, y tú sacas cualquiera, sácate dos, te sacas dos, no importa si sacas un caramelo rojo y un verde, o si sacas un verde y un rojo, es exactamente lo mismo. El orden en ese caso no nos afecta. ¿Estamos bien? Bueno, pasemos entonces. ¿Qué pasa cuando tienes una combinación? Decíamos, del total de elementos, eliges algunos y estos no los ordenas. No se van a ordenar. Igual que con las otras situaciones, vamos a tener una combinación sin repetición. Cuando de n elementos elegimos k, se nota así, combinación de n en k y está dado por la combinatoria de n en k. ¿Te acuerdas de esto? Claro, la conocíamos, era factorial del de arriba sobre factorial del de abajo y la resta de ambos en factorial. Y ahí está. ¿Quién es n? El total de elementos disponibles. ¿Quién es k? El número de elementos escogidos. Veamos. Mira, en una heladería se ofrecen 10 sabores diferentes. Y yo deseo comprar un barquillo triple. Pregunta, ¿cuántos barquillos diferentes yo podría ordenar? Tienes 10 sabores. Digamos, yo me pido chocolate, mandarina y maracuyá. Pero la señorita que me está atendiendo pone mandarina, chocolate y maracuyá. ¿Nos desmayamos? ¿Está mal? No, no está mal. Simplemente que me ha dado en otro orden. Cierto. Pero el orden me interesa. De hecho, no. Entonces estoy hablando de una combinación. Si el orden no me interesa, estoy hablando de una combinación. ¿Cuántos elementos tienes en total? Tienes 10 sabores diferentes, tienes 10. ¿Cuántos vas a elegir? Ah, es un barquillo triple, yo voy a elegir 3. Y entonces va a ser nada más una combinatoria de 10 en 3. ¿Cómo era la combinatoria? Factorial del de arriba sobre factorial del de abajo y la resta de ambos también en factorial y me va a dar 120. 120 barquillos diferentes podemos formar. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si los repetimos a los elementos? ¿Se pueden repetir? Sí, los elementos se pueden repetir. Y tendríamos ahí una combinación con repetición de n en k. N, el total de elementos disponibles, k, el número de elementos elegidos que pueden repetirse hasta k veces. Más de k no puede. El resultado es la combinatoria de n más k menos 1 en k. ¿Qué hemos hecho? Le estoy aumentando este k menos 1 a la combinatoria sin repetición. Entonces aquí le sumo n más k menos 1 en k. ¿Dónde vendría bien algo con esto? En el ejercicio de los helados. ¿Qué pasa si yo amo el chocolate y quiero un helado que tenga chocolate, chocolate y chocolate? Puede ser, sí. ¿Hasta cuántas veces estás repitiendo el sabor? Hasta 3 veces.
¿Cómo sería entonces? Vamos a repetir sabores. Eran 10 disponibles, elijo 3, pero con repetición, ¿qué va a ser? Va a ser 10 más 3 menos 1 en 3. En realidad se va a transformar en la combinatoria de 12 en 3, que resolviendo me da 12 en 3, que resolviendo me va a dar, caramba, me va a dar 220. Pregunta, ¿por qué este resultado es mayor que el anterior? Porque estos 220, ¿qué hacen? Estos incluyen los que tienen 3 sabores diferentes, que eran los 120 de arriba. Incluyen a los que tienen 2 sabores diferentes, no, como es 2 sabores iguales y uno diferente, o al que tiene los 3 sabores iguales. ¿Estamos bien? Por eso es que es más. ¿Se entiende? Y sí, más o menos. Suficiente con que se entienda más o menos para poder ajustar nuestros criterios en base a ver varios ejemplos. No hay más sucesos. Entonces puede ser que tenga permutaciones, variaciones o combinaciones, con repetición o sin repetición. Al margen de eso, ¿qué cosa siempre, siempre se va a mantener? El principio de la suma y el principio del producto. Veamos entonces ahora de hacer ejercicios varios y me cuentan ustedes. A ver, ¿qué se les ocurre? Voy a dejar de grabar. Recording stopped. Leamos el enunciado, pensemos y les doy un minuto.
¿Ya está? Veámoslo juntos. A ver si tengo respuestas. Es importante que se den. Recording in progress. Fíjate, ¿cuántas claves se pueden formar? De tal manera que la clave tenga dos números, dos letras, un número y una letra. Se aceptan que los números y las letras se repitan. La única condición es que la clave no empiece en cero. Por ejemplo, aquí tienes algunos ejemplos. El 34AB2C, todos los números y letras distintos. Esta otra clave podría ser también 44AA4A. Podría ser, no pasa nada. La única condición es que no empiece en cero. Esta clave, por ejemplo, ¿puede ser? No, esta clave no puede ser porque esta clave está empezando en cero. ¿Qué tienes? A ver, pensaré un poquito. Yo tengo que elegir, dice, dos números. Luego de los dos números, elijo dos letras. Luego elijo un número. Y luego vuelvo a elegir una letra. ¿Correcto? Es posible que yo solamente elija dos números, dos letras y un número y me olvide de esto. No, porque tu clave estaría incompleta. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes entre cada uno de estos? Tienes sucesos simultáneos. ¿Correcto? Sí, son sucesos simultáneos porque yo tengo que elegir estas dos letras, estos dos números, este otro número, esta otra letra, sí. Todo a la par, todo juntito, ¿verdad? Entonces son sucesos simultáneos. Mira que vamos a hacer una división acá. Tienes que elegir dos números al inicio, pero no puedes empezar en cero. Entonces es como que, así le pondré. Yo voy a elegir el primer número y luego voy a elegir el segundo y así lo voy a considerar. ¿Entre qué números puedes elegir aquí para tu primera casilla? Del 1 al 9 nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el 0 no puede ir. Lo que vas a tener van a ser variaciones. ¿Por qué? Para el primer espacio. De 9 números disponibles, ¿cuántos vas a elegir? Vas a elegir un hito, ¿cierto? Cierto. En el siguiente espacio, aquí lo he pintado de colores para que sea más fácil visualizar. ¿Cuántos disponibles tienes? Ah, ahí en el segundo espacio ya puedo elegir al 0. ¿Cuántos números disponibles tengo? Tengo 10. De 10, ¿cuántos vas a elegir? Para este espacio solo uno. En el siguiente van dos letras. ¿Cuántas letras tienes? A, B, C, D, F, G. ¿Cuenta la H? No. La L no. La ñ tampoco. ¿Cuántas letras son en total? Son 26 letras. De 26 letras, ¿cuántas vas a elegir? Para ponerlas acá, pues eliges dos. ¿Pueden repetirse? Pueden repetirse. ¿Qué vas a tener? Vas a tener una variación con repetición de 26 en 2. ¿Entiende? Luego viene un número, variación de 10 en 1. Los números son 10. Y luego una letra, variación de 26 en 1. De 26 elijo 1. Y listo, y ya está. Y lo único que vamos a hacer es multiplicar los resultados. ¿Por qué principio del producto? Porque tiene sucesos simultáneos. ¿Se dan cuenta? Entonces vas a tener variación de 9 en 1, me da 9. Por variación de 10 en 1 me da 10. Variación con repetición de 26 en 2 sería 26 al cuadrado. Por variación de 10 en 1 es 10 y por variación de 26 en 1 es 26. Resultado, ¿cuánto tienes? Tienes 15.818.400 claves diferentes que puedes formar con esas características. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. Mañana vamos a seguir viendo más. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, acá? En una caja se tienen 24 bolas blancas, 12 rojas y 3 negras. Pregunta,
de cuántas maneras se pueden sacar bolas al azar, de tal manera que hayan dos grupos de 19 bolas de cualquier color. A ver, ¿qué es lo que pasa por acá? Tengo 24 blancas, tengo 12 rojas y tengo 3 negras. ¿Cuántas tengo en total? 36, 39. Yo tengo 36 bolitas en total. De esas 39 tengo que formar dos grupos de 18, de 19, ¿es posible? Sí. 19 por 2 son 38. Así me va a quedar una bola que no entra en ningún grupo. ¿Qué va a pasar? Tú tienes a las 39 y para formar el primer grupo, ¿qué haces? ¿Cuántas sacas de estas 39? ¿Cuántos vas a sacar? ¿Cuántas vamos a sacar, chicos? Vamos a sacar 19 porque quiero grupos de 19. Entonces, para el primer grupo, de 39 de 39 pelotitas que tengo, voy a sacar 19. Listo, y voy a tener una combinatoria de 39 en 19, que va a ser un número gigante. Pero sacaste 19, entonces, ¿cuántas te sobran? Si eran 39 en total, has sacado 19, ¿cuántas te sobran? Te sobran 20. 20, Y de esas 20, ¿cuántas vas a elegir? 19. Entonces, ¿qué 19. tendrías? Tendrían entonces una combinatoria de 19, perdón, una combinatoria de 20 en 19. De 20 que me sobran, elijo 19. Ahí está, es 20. ¿Y qué pasa? Vas a sumar estos dos resultados. ¿Por qué vamos a sumar? Porque son sucesos excluyentes. ¿Por qué son excluyentes? Porque tú de estas 19 que ya has elegido al principio, ya no puedes volver a elegir, ya las sacaste del juego. Son sucesos excluyentes. Una bolita no puede estar en ambos grupos a la vez. ¿Se entiende? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy aplicando el principio de la suma. Recuerden que en cualquiera de los casos pueden ustedes aplicar principio de la suma o principio del producto. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, vamos a ver, ¿y qué tal? ¿Puedo aplicar ambos principios a la vez? Sí. Ahora yo quiero elegir 16 bolas, ya no 19, vamos a elegir 16 bolas, pero te doy estas condiciones. Quiero que elijas 14 blancas y 2 rojas, o bien que elijas 14 blancas, una roja y una negra. ¿Se puede? Sí. Fíjate que tú tenías 24 blancas, 12 rojas y 3 negras. Si quiero 14 blancas y tengo 24, ¿qué dices? De las 24 blancas, elijo 14. Combinación de 24 en 14. Por, tengo 12 rojas y quiero elegir 2. Por combinación de 12 en 2. De tus 12 rojas, eliges 2. Y de tus negras, no me mencionan las negras. Entonces, de tus 3 negras, eliges 0. ¿Por qué estás multiplicando? Porque son sucesos simultáneos. Principio del producto. Yo tengo que elegir a las blancas y a las rojas. Ya está. Hacemos la operación y ya está. Te dice, o elige 14 blancas, una roja y una negra. Si yo elijo 14 blancas, de 24 elijo 14, de 12 elijo unita y de las 3 negras elijo unita también. Lo mismo, multiplico y ya está. Ahora, entre estas dos, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar. ¿Qué estás haciendo en este ejercicio? Estás aplicando a la vez principio del producto y principio de la suma. ¿Se entiende? Recording stopped. Uy, tan tarde, Daniel Tapia, ya estamos terminando la clase. Les voy a dejar una tareita para mañana. Esto lo vamos a poner ya. Denme un ratito, pero quiero hacer... Solo me lo van a anotar
el número que les salga, ¿ya? A ver. Vamos. Ya, les estoy poniendo acá el enlace. Ay, ¿qué pasó? No se copió. Bien. Vamos a ver. Recording in progress. Mañana vamos a seguir trabajando con más ejercicios. Les doy el siguiente problema. Un ecologista quiere plantar en su jardín 8 arbolitos en fila. Él debe escoger entre árboles de cerezo, nogal o roble. ¿Cuántos disponibles hay en el vivero? Dice que hay 3 cerezos, hay 2 nogales y hay 4 robles. ¿Cuántos hay en total en el vivero? Hay 9 árboles en total. El ecologista quiere plantar en su jardín solo 8 árboles en fila y me dice, ¿de cuántas formas puede plantar? Si le interesa el orden de cómo los plante y quiere plantar al menos un árbol de cada tipo. Fíjate que son 9 en total, entonces yo podría elegir, digamos, tiene 3 cerezos, 2 cerezos, 2 nogales, 4 robles. ¿De cuántas maneras yo los podría ordenar? A ver, para que me entienda mejor, digamos, estos son los cerezos. Yo puedo poner a los cerezos así. Y ahí luego que vengan los robles, no sé, o por ahí los robles vendrán al centro, no importa. Pero ¿qué pasa si este cerezo yo lo pongo por acá adelante? O sea, yo pongo aquí este cerezo y luego pongo estos otros dos. ¿Ustedes piensan que va a haber diferencia? No. Ah, entonces, ¿qué tienes? Tienes elementos repetidos. Vas a cuidar ese detalle ya. Hay elementos repetidos. Interesante. ¿Cuántos van a formarse en total? Pues no tengo idea. Eso es precisamente tu trabajo. Eso tendrán que pensarlo para el día de mañana. ¿De acuerdo? Recording stopped. Por hoy, quedemos ahí. Mañana vamos a seguir trabajando y vamos a resolver este ejercicio y otros más. ¿De acuerdo? Ya está aquí en su Classroom. Está como tareas. Aquí en combinatoria, ahí está el formulario. Entonces, nomás de resolver ahí. ¿Ya? Bien. Por hoy quedaremos ahí entonces y